que tomamos tiene que ver con lo que hacemos, con cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Por eso es importante que aprendamos lo que la Biblia nos dice con respecto a las decisiones que tomamos todos los días, de las más complicadas a las más sencillas. Todas son importantes para hacer el futuro, para construir lo que nosotros vamos viviendo en el día a día. Así es que hoy vamos a comenzar a ver algunos filtros. Hoy comenzaremos con el primer filtro para la toma de decisiones. Y este filtro es muy importante. Creo que por sí solo tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Este filtro por sí solo puede hacer que comience a irnos mejor en la vida, y es el filtro de la honra. Y quiero invitarle a que vaya conmigo allí al libro del profeta Daniel. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8. Si usted no trae una Biblia por alguna razón, aquí a mis espaldas va a estar apareciendo el pasaje para que lo lea junto con nosotros. Y también ya están repartiendo por allí las notas del sermón, si usted quiere llevárselas para seguir meditando en esta palabra a lo largo de la semana. Solamente levante su mano. Si a usted no le han entregado las notas del sermón, levante su mano y los servidores se encargarán de hacérsela llegar a donde usted está. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, y estaremos meditando en este filtro de la honra. Dice así en el nombre de Jesús: en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar concentrados, que nos ayude a eliminar cualquier distracción a nuestro alrededor, para que podamos entender esta palabra. Amén, hermanos, tú la necesitas, créeme, aunque sea la primera vez que te vea, yo estoy seguro de que tú necesitas esta palabra y que yo la necesito también. Así es que dispongamos nuestro corazón para dejar que el Espíritu nos hable en este día. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí. Gracias porque sabemos que estás con nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones. Tú estás aquí, Padre, y yo quiero pedirte que hoy tú hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí y que nosotros podamos entender. Te entregamos voluntariamente cualquier distracción, cualquier cosa que pueda robarnos la oportunidad de recibir tu palabra en nuestra vida. Permítenos atesorarla, pero sobre todo permítenos practicarla. Eso es lo importante, eso es lo que necesitamos, vivir tu palabra para que nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué será que mientras existen personas que siempre toman buenas decisiones y siempre les va bien en la vida, hay otras que parecen que siempre deciden mal, que siempre toman una decisión equivocada? ¿Será posible no equivocarse? Especialmente con las decisiones importantes, con aquellas que trascienden hacia el futuro en nuestra vida de una manera importante. ¿Será posible no equivocarse? La palabra parece decirnos que sí es posible tomar siempre buenas decisiones. A lo mejor si observamos nuestra vida en retrospectiva, ¿verdad? Diremos, no, estaba muy difícil eso de no equivocarse. Yo he cometido tantos errores en mi vida, he tomado tantas malas decisiones. Yo creo que todos hemos fantaseado en algún momento de nuestra existencia con regresar el tiempo atrás y decidir diferente y pensar, ¿cómo sería mi vida si no hubiera decidido por esto? Si hubiera optado por por una decisión diferente. Todos hemos fantaseado en algún momento, sobre todo si nos lamentamos de algunas cosas, ¿verdad?, que ahora nos están afectando. Desgraciadamente volver hacia atrás en el tiempo no se puede, pero sí podemos trabajar con el ahora. Y la palabra de Dios nos dice que es posible decidir siempre bien. Y aunque le parezca, ¿verdad?, ilusorio lo que le estoy diciendo, la verdad es que sí se puede tomar siempre buenas decisiones. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo le hacemos para decidir siempre bien? ¿Cómo le hacemos para que siempre la opción sea correcta en lo que pensamos, en lo que decimos o en lo que hacemos? Bueno, se trata de escoger filtros para tomar decisiones. Saber utilizar los filtros correctos nos pueden ayudar siempre a que la opción
sea correcta. ¿Pero qué es un filtro? Bueno, un filtro es un proceso a través del cual pasamos nuestros pensamientos, las circunstancias que nos rodean, las cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida, las ideas que vienen a nuestra cabeza, las pasamos a través de un proceso que nos ayuda a decidir correctamente cómo acciono y cómo reacciono. Y eso es importante. El filtro es para utilizarse antes de tomar la decisión, ¿ok? No es para después. Es para antes de que pienso, antes de que actúo, antes de que hablo, tengo que tener un filtro correcto. Esto es muy, muy importante. Ahora, quiero que nos introduzcamos un poquito a la historia alrededor del pasaje que leímos hace un momento, y es la historia de un jovencito llamado Daniel. En ese tiempo al que se remonta este pasaje, según los historiadores, dicen que Daniel tenía alrededor de entre 13 y 14 años de edad. Cuando fue llevado cautivo, dice la palabra que todo Judá fue tomado cautivo y fue llevado a Babilonia, y entre ellos iba este joven Daniel, como le digo, 13, 14 años, a una edad muy temprana. Y Daniel ya fue obligado por las circunstancias a tomar decisiones importantes en su vida. Quienes lo llevaron cautivo consideraron que él tenía las capacidades necesarias para poder estar en la corte del rey. Y entre algunos otros jóvenes que iban con él, fue llevado a un lugar especial y fue educado en toda la cultura del imperio babilónico. Y entre las tantas cosas que incluía esta preparación para servir en la corte del rey, estaba también la parte religiosa, la adoración a la que servían la gente en Babilonia. Y entre ellos estaba la alimentación, y la alimentación que ellos recibían era de la misma mesa del rey, de la misma mesa de Nabucodonosor. Ellos comían. El problema era que la comida que se servía allí no estaba mala, no era mala. El problema era el trasfondo. Dice que había sido ofrecida, había sido sacrificada a los ídolos. Y si bien físicamente tal vez no había tanto problema con esta comida, sí espiritualmente. Y entonces Daniel fue forzado a tomar una decisión importante. Y dice la palabra que Daniel propuso en lo íntimo. Otras versiones dicen que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión fue tomada antes. Que Daniel lo propuso en su corazón, desde acá, de donde emanan todas las cosas, dice la palabra, de donde sale la vida. Las palabras, los pensamientos y las acciones primero pasan por nuestro corazón y de ahí salen. Daniel tenía preparado su corazón desde lo íntimo, desde antes de que sucediera. Daniel tomó una decisión, fue premeditado. Por eso la importancia de poner filtros en nuestra vida para decidir, porque aquí es donde muchos de nosotros tenemos un grave problema. No tenemos filtros, no estamos preparados para tomar las decisiones del día a día. Permitimos que las circunstancias, los pensamientos, las personas sean las que tomen las decisiones por nosotros. Le permitimos a otros o a otras cosas que influyan en lo que nosotros decidimos. Y nuestras decisiones se vuelven más instintivas que intuitivas. Ahora, déjeme explicarle esto. El domingo pasado hablábamos que las decisiones o el poder de decidir es esa imagen y semejanza de Dios en nosotros que nos hace diferentes de todas las formas de la creación. Todo lo demás, los animales, las plantas, actúan por instinto, ya están programadas, no deciden, ya están programadas para vivir donde viven, para comer lo que comen, para crecer como crecen, para reproducirse como se reproducen. Ellos no deciden. Solo el ser humano tiene la capacidad de decidir. Y decíamos que a través de esa capacidad de decidir nosotros ejercemos gobierno, nosotros ejercemos dominio. Es necesario para poder gobernar sobre nosotros y sobre las demás formas de la creación. Es necesario tener criterio, decisión, libre albedrío, como quieras llamarle. Es un atributo divino que solamente los seres humanos tenemos. Somos los únicos seres intuitivos.
Tenemos una parte instintiva también como seres humanos, porque compartimos esas dos naturalezas. Dios nos hizo del polvo de la tierra, pero también sopló sobre nosotros aliento de vida, y entonces compartimos esa parte terrenal, instintiva, pero también tenemos esa parte celestial o divina que es la intuición, el pensamiento. El problema es cuando nos quedamos solamente en la parte instintiva. ¿Y cómo decidimos? Con el estómago, ¿verdad? Con las tripas, como dicen por ahí, con las vísceras, a cómo me siento, a lo que me hacen, a las cosas que vienen, y entonces las circunstancias me hacen reaccionar. Viene alguien y me dice una palabra y entonces yo le digo otra peor, ¿verdad? Alguien me levanta la voz y yo se la levanto más. Viene una circunstancia difícil a mi vida y entonces me tiro al suelo y me pongo a lamentarme y ahí me quedo, ¿verdad? Quejándome de lo que está pasando, y entonces me imposibilito a mí mismo de salir adelante, porque pues ni modo, así está la cosa, ¿no? Reacciono a las circunstancias a mi alrededor. Si me va bien, entonces me siento bien, reacciono bien, actúo bien, pero cuando ya no me va bien, reacciono de una manera muy diferente. Instintivo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones, y abandonamos esa capacidad que Dios puso en nosotros de no reaccionar, sino responder. Ojo, que reaccionar y responder no es lo mismo. La reacción es directamente proporcional a la acción que se está ejerciendo sobre mí, pero la respuesta es algo más pensado, es algo más elaborado, obedece a un ejercicio mental donde yo pienso en lo que está pasando y entonces respondo de la manera más conveniente, de la manera correcta. Así es que funcionan los filtros. Nos ayudan a ser un poquito menos instintivos y a ser un poquito más intuitivos, a pensar en lo que voy a hacer, no solo por cómo me siento o por cómo le están las cosas alrededor o qué personas están alrededor de mí y me están influenciando, sino que yo ejerzo gobierno sobre las circunstancias. Decíamos la vez pasada que no podemos decidir qué circunstancias van a llegar a nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo vamos a responder ante esas circunstancias. Eso es lo que nos hace ser seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Pero allí es donde también está uno de nuestros mayores problemas. No ejercemos nuestra capacidad de decisión y entonces entregamos el gobierno. Entregamos el dominio de nuestra vida a las circunstancias, a las personas a nuestro alrededor, a nuestro estado de ánimo. Le entregamos esa capacidad y le entregamos el gobierno, y entonces eso decide sobre nuestra vida. Y después nos estamos quejando por nuestras circunstancias, por cómo estamos, ¿verdad? Porque no tomamos esa decisión. Reaccionamos y no respondemos. Somos muy instintivos y poco intuitivos. Recuerde que esa es la imagen y semejanza de Dios en mí. Si yo quiero recuperar la imagen y la semejanza de Dios en mí, obligadamente tengo que empezar a ejercer esa capacidad de decidir. Y para decidir bien necesito establecer los procesos correctos. Las decisiones no se toman al azar, las decisiones no se toman al aventón, no se toman de acuerdo a la circunstancia que está pasando. Una buena decisión, una decisión que bendice, siempre obedece a un proceso determinado, siempre obedece a un proceso que ya establecí desde antes. Si yo me levanto en la mañana y no establezco mi proceso de decisión correctamente, o no voy a tomar buenas decisiones, o las decisiones van a ser muy, muy instintivas. Yo tengo que programar mi mente y mi corazón. Por eso dice la palabra, Daniel propuso en su corazón, obedeció un proceso ya establecido, el tomar una buena decisión. Era una decisión riesgosa, pero Daniel estaba convencido de que era una buena decisión y que al final de todo las cosas saldrían bien, porque su proceso estaba bien establecido desde antes. Y ojo, estamos hablando de un joven de 13 o 14 años, así es que aquí nadie se escapa. Nadie, todos podemos tomar buenas decisiones si somos capaces de establecer los filtros correctos. Daniel no tenía en sus planes ser llevado a una tierra extraña.
tampoco el ser escogido para estar en la corte real, ni tampoco el ser obligado a comer de la comida sacrificada a los ídolos. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar una decisión, él pudo tomar la decisión correcta, porque los filtros de sus decisiones ya estaban bien definidos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué filtros usas para tomar las decisiones del día a día? ¿Cómo decides? ¿Qué te lleva a tomar las decisiones que tomas? Piénsalo, sé sincero contigo mismo. ¿Qué filtra tus decisiones? De la respuesta que tú te des a ti mismo depende el que entiendas por qué te va bien o por qué no te va tan bien como tú quisieras. Ahora, quiero hablar de este primer filtro, habiendo explicado cómo funcionan, cómo son los filtros, que son procesos a través de los cuales tomamos decisiones. Tomamos las circunstancias, los pensamientos, las palabras y los pasamos a través de ese filtro para sacar únicamente lo que necesitamos de ellos. Quiero hablar del primer filtro, que le decía ahorita es el filtro más importante. Por sí solo puede empezar a cambiar tu vida. Si tú empiezas a poner en práctica este filtro que hoy vamos a aprender juntos, tu vida puede empezar a ser transformada. Ya no digamos si lo juntas con los demás, pero por sí solo puede empezar a cambiar tu realidad, y es el filtro de la honra. Si pensamos en cómo filtramos nuestras decisiones, este es el filtro más importante, porque transforma nuestra realidad, porque cambia lo que nosotros estamos viviendo. No por nada el primer mandamiento con promesa de bendición tiene que ver muy cercanamente con la honra. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa de bendición está muy relacionado, directamente relacionado con la honra, porque puede darte bienestar. Porque cuando tú decides honrar a Dios, cuando tú decides honrar los principios que Dios estableció, estás asegurando para ti que te vaya bien, porque estás obedeciendo a principios que mueven al universo entero, principios que mantienen al universo en equilibrio. Te estás alineando a aquello que sostiene en orden a todo el mundo. Por eso este filtro es tan importante. Ahora, ¿qué es la honra? ¿Qué significa honrar? Es necesario entenderlo, porque es la materia prima de la que se hace este filtro. Y la honra, la palabra honra viene de un vocablo hebreo que se pronuncia kavod. La honra o kavod significa peso, peso o importancia. Es decir, es la importancia que nosotros le damos a algo, el valor que nosotros le damos a algo. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale? ¿Qué tan importante es? Así es como se mide, por ejemplo, el valor de los metales a través del peso. ¿Cuánto pesa? Y entonces eso define el valor. Entonces, honra o kavod es la importancia que nosotros le damos a algo. Y el reto aquí es que Dios sea aquello que tiene más peso e importancia para nosotros, pero de verdad, no aquí, porque aquí Dios es lo más importante. Aquí adentro de estas cuatro paredes, sí, Dios, tú eres lo más importante, eres lo primero en mi vida, ¿verdad? Tú eres lo mejor, tú eres lo más hermoso. Y si todas esas cosas que los cristianos cantamos, ¿verdad? Por ahí alguien decía que los cristianos no dicen mentiras, las cantan, ¿verdad? Aquí sí Dios es lo más importante, pero se trata honrar a Dios de verdad. Implica que Él sea lo primero en nuestra vida, lo más importante todos los días, en todas partes donde yo estoy. Todas mis decisiones siempre son pensadas en Él, en que Él es lo más importante y sus principios son lo único importante en la vida. Y eso se nota en las decisiones que tomamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuánto pesa Dios para ti? ¿Qué tan importante es Dios para ti? Eso lo demuestras con tus decisiones de todos los días, hasta con las más sencillas, hasta con aquellas que parecen más inverosímiles. Demostramos
cuánto pesa Dios para nosotros. Qué tan importante es su palabra en nuestra vida. Aquí no. No, aquí pasamos 2 horas, 2 horas y media cuando mucho. El resto del tiempo es donde nosotros demostramos qué tan importante es. En cómo yo decido, en qué decisiones tomo, en qué pienso. Por eso la honra debe ser un filtro, porque esa importancia de Dios en mí debe llevarme a pensar en cada decisión que yo tomo. ¿Sabe? Daniel pudo haber decidido en base a la conveniencia, ¿verdad? Conviene hacer las cosas porque todo mundo lo hace. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando en que todo mundo lo hace? Es que eso es lo que hace todo el mundo. Me conviene, ¿verdad? Porque no quiero ser diferente, porque no quiero contrastar, porque todos se ven muy felices, muy contentos haciendo esto, y entonces decido en base a la conveniencia. ¿Qué me hace sentir mejor a mí? ¿Qué me hace sentir más a gusto a mí, más cómodo a mí? Y en base a eso tomo la decisión. Daniel pudo haberse justificado en decir, bueno, pues es que me conviene, ¿verdad? Porque entonces voy a ser como todos los demás aquí y voy a asegurarme un lugar en la corte del rey y voy a estar bien. Y ojo, era buena comida, no era cualquier cosa. Comer de la mesa del rey era exponerse a los mejores manjares que el imperio podía ofrecer. Pero él no decidió a través del filtro de la conveniencia, ni tampoco se justificó a través del filtro de las circunstancias, como la mayoría de nosotros decidimos, de acuerdo a la circunstancia que hay a mi alrededor, a cómo vienen las cosas. Y aunque sé que la decisión no es la más correcta, de todas maneras decido así. Y luego me justifico en que las circunstancias me obligaron, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Bueno, pues es que las circunstancias, las cosas que me pasaron. Daniel pudo haber dicho, oye, me puedo enfrentar a algo muy peligroso, muy difícil. Me puedo poner en una situación de mucha desventaja. Él pudo haberse justificado y haberle dicho, Señor, tú sabes que yo quiero honrarte, pero mira, la cosa está muy complicada aquí. O sea, tú sabes, ¿no? Como muchos de nosotros, Señor, perdóname. No le pedimos perdón por lo que hacemos, le pedimos perdón por lo que vamos a hacer. Perdóname por esto que voy a hacer, pero es que mira, no tengo de otra. No hay otra manera, y nos justificamos a través del filtro de las circunstancias. Pero Daniel no se justificó ni decidió en base a su conveniencia. Él tenía muy claros sus filtros en su corazón. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el filtro que hay en tu corazón? ¿Cuál es el filtro a través del cual tú tomas las decisiones? ¿De la conveniencia? ¿De qué es mejor para ti? Si el filtro de la conveniencia es el que mueve tu vida, déjame decirte que en primer lugar te estás descalificando a ti mismo para ser un discípulo de Jesús. Porque Jesús lo dijo muy claro, si alguno quiere seguirme, lo primero que tiene que hacer es, ¿qué? Negarse a sí mismo. Y eso implica eliminar el filtro de la conveniencia. Y luego, después de haberse negado a sí mismo, tome su cruz. Y eso habla de circunstancias, de las cosas difíciles que pasan, de las situaciones complicadas que podemos enfrentar. Así es que no es ni la conveniencia ni las circunstancias los filtros que deben movernos para tomar decisiones si queremos tomar la decisión correcta. Ojo, tú puedes usar cualquier filtro que tú quieras y eso te va a arrojar una decisión, pero nada te puede asegurar que tu decisión será correcta si no es el filtro de la honra a Dios. ¿Cuáles son tus filtros? ¿A través de qué tomas tú las decisiones? El filtro de la honra es un filtro que debemos aplicar absolutamente en nuestra vida. No es un filtro para utilizar a veces sí y a veces no, porque a veces somos muy buenos para cambiar de filtro, ¿no? De repente tomo el filtro de la honra y lo pongo cuando vengo a la iglesia aquí con los hermanos, ¿verdad? O cuando hay algún cristiano cerca, entonces meto el filtro de la honra y ahí sí soy bien santo, ¿no? Todas mis decisiones son muy buenas. Pero ¿qué pasa cuando estoy solo? ¿Qué pasa cuando estoy conmigo mismo? ¿Qué pasa, hermano?
Cada vez que estás en tu trabajo y tienes la oportunidad de hacer algo que te va a dar cierto rendimiento, aunque no es lo correcto, pero nadie te está viendo. ¿Qué pasa cuando estás solo delante de tu computadora o de tu teléfono inteligente con acceso a internet? ¿Cómo filtras las cosas que dejas entrar a tu vida cuando estás solo? El filtro de la honra es un filtro que debe de aplicarse no solo en lo público, sino también en lo íntimo, porque en lo íntimo también se construye lo que sucede en lo público. Tiene que ser siempre. El filtro de la honra debe de aplicarse de manera íntima. Este es un filtro muy personal. Tiene que ver con lo que hay aún en lo profundo de mi mente, lo que nadie puede ver más que solamente yo. Pero yo estoy buscando honrar a Dios y Dios conoce aún lo que está en lo profundo de mis pensamientos. Tiene que ver con lo que haces cuando aparentemente nadie te está mirando. Porque algunos usan el filtro de la honra, pero lo usan mal. Buscan honrar a otras personas, buscan honrar a la gente que los ve alrededor, y entonces cuando no hay nadie, actuamos sin filtro. Cuando estás con tus papás, cuando estás en la escuela delante del maestro, utilizas, ¿verdad?, la honra a las autoridades que están enfrente de ti. Pero cuando se va el maestro, o cuando no estás con tus papás, con tu mamá, con tu papá, o con la persona que está a cargo de ti, entonces actúas de acuerdo a lo que hay realmente en tu corazón. Cuando estás en lo íntimo, cuando está el jefe, ¿verdad?, cuando está el patrón, ahí sí te portas muy bien y haces todo muy bien, pero nomás se va, ¿verdad?, y sueltas el cuerpo. Sueltas la carne y empiezas a actuar de acuerdo a lo que hay realmente en tu corazón. Es importante entender que el filtro de la honra es un filtro que se activa en la intimidad. Si logras utilizarlo en lo íntimo cuando estás solo, seguramente podrás vencer en lo público. Lucas capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Porque sabe, lo que usted decide en lo íntimo define lo que pasa en público. No se trata de utilizar el filtro de la honra solo cuando estoy con otras personas. Se trata de utilizarlo cuando estoy solo, porque ahí es donde realmente cobra su verdadero valor. Porque sé que el único que está observando mis acciones es Dios. Y Él es el que recompensa en público lo que pasa ¿en dónde? En lo secreto, en lo privado. Por eso Jesús, cuando habla acerca de la oración, dice: ora a tu Padre que está en lo secreto. No ores en público, porque cuando tú oras en público para que la gente te vea, recibes de ellos tu recompensa, de la alabanza de los hombres. Pero cuando tú oras en lo secreto, donde nadie te ve, tú estás honrando a Dios, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe? A mí me da cierta mezcla entre risa y compasión al mismo tiempo, con muchos hermanos que se esconden de uno, que se esconden de mí como pastor, ¿verdad?, para hacer las cosas. Se aseguran de que el pastor no esté viendo. Y por ahí llega el pastor a visitarlos, ¿verdad? Y entonces preparan todo el escenario. ¡Ay, guarden todo! Ahí llegó el pastor. Y se esconden. O andan en la calle y andan haciendo algo que no deben hacer, y ahí se andan fijando a ver quién los está mirando, ¿verdad? Y se esconden de mí. Pero sabes, te tengo una mala noticia. Yo no soy el que decide tu bendición. Yo no soy el que decide si te va bien o te va mal. Ojalá tuviera ese poder, ¿verdad? Ojalá tuviera ese poder. Yo quisiera que todos fueran bendecidos, pero no está en mí. No es de mí de quien debes ocultarte, hermano. El que bendice tu vida, el que decide si te va bien o te va mal, el que produce en ti la bendición, no soy yo, es Dios. Es tu Padre el que te ve en lo secreto. Por eso, hermano, yo creo que llegó la hora de cambiar nuestro comportamiento y entender
que no importa si me veo descubierto o no, las consecuencias de lo que yo hago me van a alcanzar en mi vida. No se trata de que si te escondes correctamente para hacer aquello que tú sabes que está mal y ningún hermano te vio y el pastor no logró darse cuenta de ello, de todas maneras vas a llevar tus consecuencias. Y algunos todavía siguen creyendo en esa gran mentira, que si logran esconderse correctamente sus consecuencias no los van a alcanzar. Entiende, el filtro de la honra funciona en lo íntimo. Dios honra en público a aquellos que lo honran en lo privado. Ahí es donde se construyen tus mayores victorias, en lo que sucede cuando estás en lo íntimo. Ahora quiero hablar de un pasaje que nos muestra una perspectiva muy importante con respecto a las decisiones que pasan por el filtro de la honra. Porque hay un pasaje que a la honra le llama la puerta estrecha. Decidir honrar a Dios es decidir hacer las cosas a la manera de Dios, siguiendo los principios de Dios, así como Él lo manda. Y sé que para mucha gente la complicación de honrar a Dios o de hacer las cosas correctamente comienza allí, donde hay que alinearse a la forma de Dios, porque de repente la forma de Dios nos parece muy complicada, muy difícil. Hacer las cosas como Él manda, seguir sus mandamientos para todo. Para algunos les parece una cosa muy limitante, ¿no? Eso no es divertido, ¿verdad? Hacer las cosas, honrar los principios de Dios no es algo muy divertido. Sin embargo, tiene que ver más con una mala perspectiva de la vida. Hay gente que le saca la vuelta a usar el filtro de la honra para tomar sus decisiones, porque piensan que eso va a convertir su vida en algo muy limitado, en algo poco disfrutable, ¿verdad? En una vida de limitaciones, en una vida de tristeza, de estar siempre agachado, de no sonreír, de no voltear para ningún lado. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un panorama completamente diferente. Si vemos ahí en el Salmo 119, y yo sé que muy pocos saben lo que dice ahí, porque casi nadie le gusta leer el Salmo 119, ¿verdad? Porque está muy largo, pero contiene muchas cosas muy importantes, muy interesantes. Salmo 119, versículo 45 dice: puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Hay otra versión de la palabra que me encanta que dice: caminaré por lugar espacioso porque me he propuesto seguir tus preceptos. ¿Cómo está eso? Si por un lado dice que caminar en la voluntad de Dios es caminar por un camino estrecho, angosto, y acá dice todo lo contrario aparentemente, ¿verdad? Que es caminar por un lugar espacioso. Tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos. Y yo sé que ya has leído mucho este pasaje de Mateo 7, versículos 13 y 14. Pero quiero que lo observemos a la luz de esto que estamos hablando, de caminar en un lugar espacioso. Seguir la voluntad de Dios no es para nada limitante, solo tiene que ver con cómo decidimos. Nos puede llevar a un lugar espacioso en la vida. Mateo 7, versículos 13 y 14, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Ahora debemos entender bien la analogía de este pasaje, porque de repente nos lo han explicado como que pasar por la puerta estrecha es un proceso interminable, ¿verdad? Siempre ahí apretado, siempre atorado. Andar por el camino angosto es siempre caminar limitados, ¿verdad? No te puedes mover ni a un lado ni a otro. Sin embargo, la palabra nos dice acá en los Salmos: caminaré por un camino espacioso, andaré libremente porque he decidido obedecer los mandamientos de Dios. Ahora quiero que lo veamos de esta manera. Hay dos palabras aquí muy importantes: la palabra puerta y la palabra camino. Debemos entender la palabra puerta, ya sea angosta o amplia. La palabra puerta la debemos traducir como la decisión.
Cuando Jesús habla con sus discípulos en este pasaje, los está instando a tomar decisiones importantes en su vida. Dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, es decir, tomen una decisión. Y luego dice que la puerta puede ser amplia o puede ser estrecha. Y cuando habla de la puerta estrecha, se habla de una sola decisión, una sola opción por decidir. Es estrecha porque no te da varias opciones. La decisión es si entras o no. No es por dónde, no es cómo, no es en qué posición. No te da a escoger, es una puerta estrecha. Hay una sola forma de entrar y solamente puedes entrar directamente por ella. Y eso significa estar en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios no hay diferentes maneras. Eso de que cada quien vive la voluntad de Dios a su propia manera es una mentira. Eso es de la puerta amplia. La puerta amplia te da muchas opciones. Tú puedes decidir lo que tú quieras de acuerdo a los filtros que tú quieras. Por eso Jesús dice, es amplia la puerta. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de entrar. Puedes entrar en diferentes posiciones porque es amplia. Las decisiones se pueden tomar de muchas maneras. El camino es espacioso porque esa decisión, de acuerdo a cómo tú la tomes, te puede llevar a diferentes estilos de vida, diferentes formas de hacer las cosas. Pero cuando se trata de alinearse a Dios, la puerta es estrecha. Hay una sola forma. No es como tú quieras, es a la manera de Dios. Hay que cruzar por la puerta estrecha si queremos tomar una buena decisión. Y esa puerta estrecha o esa única decisión te lleva a un camino angosto, que es una sola forma de hacer las cosas. La forma de Dios. Pero cuando tú optas por el camino angosto y cruzar por la puerta estrecha, es decir, tomas una decisión tomada de acuerdo a lo que Dios espera de ti y actúas de acuerdo a esa decisión que tomaste, te ayuda a entrar a un lugar de vida. Te lleva a un lugar espacioso, a un lugar de bendición. Seguir la forma de Dios. Todos quieren llegar a la vida, todos quieren estar bien, todos quieren que les vaya bien en la vida, pero quieren pasar por la puerta amplia, quieren tomar la decisión de acuerdo a sus propios filtros. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres acceder a la vida, si tú quieres llegar a un lugar amplio donde las posibilidades son muchas, tienes que atreverte a pasar por la puerta estrecha, es decir, decidir y luego hacer aquello que decidiste, pensando siempre en honrar a Dios. Si tú tomas tus decisiones a tu manera, utilizando tus propios filtros y no el filtro de la honra a Dios, estarás pasando por una puerta amplia. Va a ser fácil decidir, ni siquiera tienes que pensarlo. Para entrar por la puerta amplia no necesitas pensarlo, puedes entrar con los ojos cerrados porque es amplia. Y el camino es espacioso, puedes hacer lo que tú quieras, pero al final de este camino solo hay perdición, hay muerte, hay pérdida, hay destrucción. Para pasar por el camino angosto necesitas tener tus ojos bien abiertos, necesitas tener tu mente bien alineada a la mente de Dios para que puedas pasar por la puerta estrecha, para que puedas andar por el camino angosto. Pero cuando hayas cruzado la puerta y hayas caminado ese camino, podrás encontrar un lugar espacioso de libertad. Tal vez parezca complicado esto de tomar decisiones por la puerta angosta, porque sí, de repente te va a meter en situaciones un tanto estrechas. De repente te va a meter en situaciones un tanto difíciles, porque decidir honrar a Dios de repente significa estar en contra de todo lo que los demás hacen, estar en contra de lo que todos los demás piensan, y te va a meter tal vez en un momento de apretud, pero cuando eso haya pasado, entrarás a un lugar donde vas a disfrutar de lo mejor de Dios. La serie pasada hablábamos acerca de las finanzas del reino y cómo Dios ha establecido un modelo para bendecirnos financieramente. Y pasar por ese modelo que Dios nos pone, nos mete primero por estrechez. La primera etapa de ese camino hacia la bendición es el nivel de ¿qué? A ver si se acuerdan todavía.
de lo indispensable. Es entrar en apretud. Es ponerte en una posición muy apretada primero. Hay una sola forma de hacer las cosas y requiere, ¿verdad?, apretarse el cinturón. Pero luego te va llevando por un camino que se va volviendo cada vez más amplio y de mayor bendición para tu vida. Piensa en las decisiones importantes que tienes que tomar en el día a día. Y entiende que hay una sola forma de decidir si quieres que te vaya bien. El camino de la vida tiene que cruzarse por una puerta y es estrecha, y tiene que andarse por un camino y es angosto. No significa que siempre vas a estar apretado. Significa que cuando tomes tus decisiones debes de tomar una sola y única opción. Tenemos que aprender a decidir bien, a honrar a Dios. Y sabes, es una decisión que se tiene que tomar en la mañana cuando te levantas. Decidir honrar a Dios en todo lo que yo hago, en cada palabra que sale de mi boca. Y ahí es donde yo tengo que preguntarme, en cada disyuntiva que se presente en mi vida, en cada toma de decisiones, yo tengo que preguntarme, ¿puedo hacer esto y honrar a Dios? ¿Puedo vestir así y honrar a Dios? ¿Puedo hablar esto y honrar a Dios? Cuando voy allí en mi carro, ¿puedo hacer este gesto y honrar a Dios? Cuando alguien se me atraviesa, sobre todo, ¿verdad? ¿Puedo decirle esto y honrar a Dios? En cada decisión que yo tomo, siempre debo preguntarme, si yo hago esto, ¿honro a Dios o no lo honro? Si veo esto en la televisión, en las redes, si publico esto en mis redes sociales, ¿puedo hacerlo y honrar a Dios? Porque me toca ver cosas que a veces digo, ay, ¿en qué estaba pensando este hermano, esta hermana, este joven, esta jovencita? ¿En qué estaba pensando cuando subió esto? Creo que estaba pensando en todo menos en honrar a Dios. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba publicando. El filtro de la honra tiene que ser algo que module cada decisión que tomamos en nuestra vida. Así es que a partir de hoy, hermano, cada vez que vayas a hacer algo, si quieres que te vaya bien, esto no es de a fuerzas. Si tú quieres que tus decisiones siempre sean buenas, el primer filtro por el cual debes pasarla es, ¿puedo hacer esto y honrar a Dios? Tenemos que aprender a decidir bien. Es tiempo de tomar la decisión más importante en nuestra vida, honrar a Dios. Y que esa decisión defina todas las demás decisiones que tomamos en el día. Pregúntatelo. No dejes que la vida te sorprenda y te obligue a tomar decisiones instintivas, no razonadas, decisiones de reacción y no de pensamiento. Esto es para ser intencionales, hermano. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que tomar cada decisión de manera intencional. Y el primer filtro para tomar una decisión intencional debe ser el filtro de la honra. Antes de salir de nuestra casa, debo de pensar, Señor, hoy quiero honrarte con mi vida. En cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Quiero dejarte con una frase que espero que recuerdes a lo largo de esta semana y por el resto de tu vida si te es posible. Dios honra a los que le honran. ¿Quieres que Dios te honre, hermano? ¿Quieres que cada decisión sea buena? Primero tienes que decidir honrar a Dios. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que hagas una oración sincera delante de Dios. Y si tú has decidido honrar a Dios, dile, Señor, dame la fuerza y la sabiduría para que en cada decisión que yo tome, tú seas el primer pensamiento. Que antes de hablar, aunque sea la plática más inverosímil de tu día, aunque sea la plática menos intencional,